Muy buenas tardes, estimada doctora. Mi nombre es Alison Victoria Correa Ramírez. Voy a empezar este trabajo con una pequeña introducción sobre lo que son las audiencias. Las audiencias es la parte procesal en la que las partes, tanto actor como demandado, exponen sus pretensiones, sus argumentos, sus pruebas, defienden sus derechos. Y esta parte específicamente es la que garantiza que ninguna persona deba ser condenada sin antes ser oída. En este trabajo vamos a exponer lo que es el Código Orgánico General de Procesos del Ecuador contrastado con el Código General del Proceso de Colombia. Esos procesos son un poco similares, pero en el fondo podemos encontrar que al momento de que se desarrollan las audiencias, el proceso de Colombia tiene algo que ofrecer al proceso de Ecuador. Y empezamos a continuación con lo que es el Código Orgánico General de Procesos, primeramente de cómo son las directrices de las audiencias en los procedimientos de este. Primeramente tenemos que en Ecuador existen 3 audiencias en el Código Orgánico General de Procesos. La audiencia única es la que se desarrolla en 2 fases. La primera fase, que es la de saneamiento, donde se resuelven todos los vicios procesales, luego la conciliación. Si no hay conciliación, se fijan los puntos de debate y antes de la conciliación, el juez suele pedir que se den los alegatos finales, pero si es que no, luego en la segunda fase se trata de las pruebas y alegatos. Es decir, se anuncian las pruebas, se reproducen las pruebas y luego se dan los alegatos. Esta audiencia única rige 4 procedimientos, lo que es el voluntario, el sumario, el ejecutivo y el monitorio. Hemos hablado de estos 4 procedimientos que rige la audiencia única. Ahora pasamos a lo que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, que rige los procedimientos ordinarios, contencioso tributario y contencioso administrativo. Esta audiencia preliminar es como un juicio pequeño en donde primeramente se resuelven las excepciones previas, de preferencia van a ser resueltas dentro de esta misma audiencia. Luego pasamos a lo que es el saneamiento integral del proceso, que resuelve la validez procesal y también se declara instalada la audiencia preliminar. Luego pasamos a la exposición de pretensiones y defensas, y aquí se fundamentan los fundamentos de hechos de la demanda y de la contestación de la demanda. Una fase muy importante de la audiencia preliminar es la fase de la conciliación, porque la conciliación es lo que busca el juez primeramente para que el proceso acabe y se derive a un centro de mediación y arbitraje. Una vez que se ha mencionado la situación de la conciliación y ninguna de las partes ha arribado a este método de que se termine el proceso, procede el juez a fijar los puntos del debate. Una vez fijados los puntos de debate, se procede a que ambas partes reproduzcan la prueba que fue admitida en la demanda y el juez procede a evaluar la prueba según su admisibilidad y todas las pruebas que sean admitidas van a ser reproducidas en la audiencia de juicio. Respecto a la audiencia de juicio, esta se propone 30 días después de que ha pasado la audiencia preliminar. En esta audiencia de juicio primeramente se expone el extracto del acta de la audiencia preliminar, luego se procede con los alegatos, luego con la reproducción de pruebas en el orden que fueron estipuladas, se receptan testimonios, pericias y finalmente se dan lo que son los alegatos finales y el juez toma la decisión y concluye en ese momento la audiencia. Entonces, al haber analizado cada uno de estos procedimientos del Ecuador y cómo son las audiencias, qué tipo de audiencias y cómo son la estructura de las audiencias, pasamos a lo que es el Código General de Proceso de Colombia. Se da 4 procedimientos, lo que es el procedimiento ejecutivo, el liquidatorio, el de jurisdicción voluntaria y el declarativo. El declarativo lo he tomado como ejemplo, ¿por qué? Porque tiene más completo, tiene los procedimientos que es el procedimiento sumario verbal y el verbal. Esos procedimientos se regulan en 2 audiencias, en la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. A continuación voy a empezar con la audiencia inicial, con su estructura. Esta audiencia se inicia con la fase de saneamiento con respecto a los vicios que pudieran haber dentro del proceso. Luego pasa directamente a lo que es la conciliación. Para ello es bien importante, primeramente, mencionar la etapa de conciliación. Una vez que no se ha llegado a ninguna conciliación y que el procedimiento de la audiencia puede seguir, el juez procede a resolver las excepciones previas. Pero con respecto a qué, el juez primeramente debió haber subsanado, el juez debió haber resuelto las excepciones previas antes de que se fije la fecha de audiencia. Pero en este caso el juez procede a dictar prueba para subsanar cualquier excepción. En caso de que el juez haya permitido la prueba, en esta audiencia, en esta etapa de resolver las excepciones previas después de la conciliación, se procede a evacuar las pruebas para resolver cualquier excepción que haya quedado pendiente. Una vez se ha concluido lo de las excepciones previas, hay otra etapa muy importante, que es la etapa del interrogatorio y el careo. El juez de oficio va a poner a las partes frente a frente, una con otra, para aclarar el punto de vista de cada uno con respecto a las contradicciones que pueden haber entre las 2 partes. Y el juez no solo observa los argumentos, sino observa también el lenguaje corporal o cómo las personas están mintiendo o están diciendo la verdad. El juez analiza en ese momento, hace las preguntas que él crea necesarias, no hay límite de preguntas, y procede a que las partes contesten para aclarar y ser más imparcial y darle al juicio un tono más justo y sobre todo garantiza la tutela judicial efectiva. Una vez que ya ha hecho lo que es el interrogatorio y el careo, viene lo que es el control de legalidad.
En Colombia existe una fase muy importante también que es el control de legalidad al finalizar casi la audiencia, que se vuelve nuevamente a revisar si hay algún vicio que pueda anular el proceso. Es decir, a las partes se les pide que anuncien si es que hay algún vicio procesal que pudiéramos estar obviando. En caso de que no, el juez procede a dictar sentencia en ese momento. Pero esta sentencia la dicta cuando ya no hay más pruebas que practicar, cuando ya se han practicado todas las pruebas. Aquí es bien importante saber, en vez que el juez convoque a otra audiencia, que es la de instrucción y juzgamiento, el juez en esta audiencia decide resolver y dictar sentencia de una vez. Eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque el juez actúa con respecto a los medios tecnológicos. Es decir, si hay una prueba pendiente que se solicitó con respecto a una pericia de una inspección judicial, es decir, si hay un procedimiento ordinario, por ejemplo, de prescripción adquisitiva de dominio, en ese momento el juez contacta al perito y el perito va con una reunión de Zoom en el celular y hace la inspección judicial por Zoom. No es necesario que el juez vaya al terreno y él con sus propios ojos mire. En cambio, en Colombia, simplemente con una reunión de Zoom es suficiente. Asimismo, los testigos. Si en ese momento los testigos se los puede contactar, por favor, conéctese a esta reunión de Zoom, le toma la declaración y ya, asimismo con el reconocimiento de los documentos. Entonces, el juez tiene la facultad de terminar el procedimiento en esa sola audiencia. Una vez que se reproduzcan todas las pruebas, que se las practiquen, ya sea por presencial o de manera virtual, el juez dicta sentencia ese mismo día. En caso de que esto no sea posible por A o B razón, el juez dicta lo que es la audiencia de instrucción y juzgamiento, en el cual se reproducen las pruebas faltantes, como las pericias, los testigos, los documentos, se escuchan los alegatos y el juez dicta sentencia. Esto básicamente es el procedimiento colombiano. Con respecto a los primeros 3 procedimientos del Código General del Proceso Colombia, lo que es el procedimiento ejecutivo, el liquidatorio y la jurisdicción voluntaria, esos procedimientos se sustancian por audiencia única, que se llama ya también. Esta audiencia única primeramente tiene la fase del interrogatorio, la cual el juez puede hacer o las partes pueden hacer solamente 10 preguntas, luego se fija el punto del litigio, el punto del debate. Una vez fijado este punto se hace el control de legalidad, después se reproducen las pruebas, finalmente se dan los alegatos y luego se da la sentencia. También, para ser muy breve con las diferencias relevantes, como lo había mencionado primeramente, por ejemplo, aquí en Ecuador no tenemos lo que es el interrogatorio exhaustivo ni el careo. El juez en Colombia busca esclarecer los hechos, busca aclarar la controversia, haciendo que ambas partes, actor o demandado o 2 testigos, se confronten en sí en la sala de audiencias y él poder hacer las preguntas y observar el lenguaje corporal, la forma psicológica en la que realizan las preguntas, en las que dan respuestas. Y esto es muy importante porque busca no solo que se analicen las pruebas ni que se fijen los puntos de debate correctamente, sino que esto busca la verdad. Ya que no es lo mismo tener preparado un argumento que lo planteas en la demanda, a que un juez te pregunte algo que sale del pensamiento de él para contrarrestar tus argumentos, para contrarrestar los argumentos de la otra parte y que te lo diga. Otra cosa que también es una diferencia y que podríamos implementarlo en Ecuador es lo del control de legalidad, ya que en Ecuador tenemos la fase inicial de saneamiento con respecto a la validez procesal, respecto a las excepciones previas, pero si se nos salta algo, si se obvia algo, al final ya no va a ver cómo subsanarlo. Entonces, en Colombia tienen el control de legalidad al último, en el cual se vuelve a revisar todo el proceso y se vuelve a analizar si es que hay algún vicio procesal. Entonces yo creo que sería muy importante para que luego no emitir una sentencia que pueda ser viciada y que pueda ser dada de baja, que pueda ser nula o que pueda ser apelada o llegar hasta instancias mayores. La diferencia y algo relevante que puede ser implementado al Ecuador es que con respecto a la celeridad procesal y con respecto a poder terminar el procedimiento en una sola audiencia, con respecto a los juicios ordinarios, contencioso tributario, contencioso administrativo, con respecto a la etapa final de cuando se reproduzca cuando se anuncian las pruebas, se las puedan no solo preanunciarlas, sino también producirlas que sean necesarias, porque en Ecuador en la audiencia preliminar no se puede producir las pruebas, solo se las puede admitir, y de ahí se convoca una audiencia de juicio, y en la audiencia de juicio se procede a reproducir la prueba. En cambio en Colombia no. En Colombia se puede terminar la audiencia inicial y dar la sentencia en esa misma audiencia en caso de que las pruebas sean pertinentes de reproducción en ese momento. Y sobre todo, teniendo en cuenta lo que es la tecnología y cómo puede el juez usar la tecnología para que las pruebas se reproduzcan en ese mismo momento. Entonces, pues, el Código Orgánico General de Procesos del Ecuador tiene bastante que acoger del Código General de Procesos de Colombia. Hasta aquí el video. Muchísimas gracias.